Cuando pensamos en el Imperio Romano, es común imaginar templos majestuosos, legiones bien disciplinadas, arquitectura monumental, carreteras que unían el mundo conocido y filósofos discutiendo sobre el alma y el cosmos. Sin embargo, hay otra cara de Roma que resulta imposible ignorar: su profunda relación con la violencia. Una violencia institucionalizada, aceptada y glorificada. Gladiadores luchando hasta la muerte por entretenimiento, ejecuciones públicas como espectáculo, conquistas implacables, esclavitud masiva y castigos brutales para disidentes y enemigos. Pero, ¿hasta qué punto esta visión es precisa? ¿Es simplemente una exageración moderna o Roma realmente se sostenía sobre la espada? Hoy, en Travesía en el Tiempo, viajamos al corazón del imperio más influyente de la antigüedad para responder a una sola pregunta: ¿qué tan violento era realmente el Imperio Romano? La sangre en los cimientos de Roma. Desde sus orígenes míticos, Roma estuvo marcada por la violencia. La leyenda de Rómulo y Remo no solo describe el nacimiento de una ciudad, sino también el asesinato de un hermano. Rómulo, al matar a Remo por burlarse de sus muros, estableció el principio fundacional de Roma: la fuerza es la base del orden. La violencia no era vista como un mal necesario, sino como un componente natural del destino. Para los romanos, la guerra, la muerte, la esclavitud y el castigo eran expresiones legítimas del poder, y quienes lo ostentaban tenían el deber de ejercerlo sin titubeos. Desde la temprana república hasta la consolidación del imperio, Roma expandió su influencia aplastando sin piedad a todo aquel que se interpusiera. No negociaban con pueblos considerados bárbaros. Los conquistaban, los esclavizaban y muchas veces los exterminaban. La civilización romana avanzaba al ritmo de las legiones y la paz, la famosa Pax Romana, se imponía sobre los escombros de ciudades arrasadas. Guerras sin fin, el camino de Roma hacia el dominio. Durante sus más de 1000 años de historia, Roma se mantuvo en guerra durante gran parte del tiempo. En los siglos de la República y los primeros del Imperio, el ejército romano estaba prácticamente siempre activo, con campañas en Hispania, Galia, África, Grecia, Judea, Britania y Germania. Roma expandió sus fronteras mediante la violencia organizada. Las guerras púnicas, por ejemplo, fueron particularmente brutales. En la Tercera Guerra Púnica, los romanos no solo derrotaron a Cartago, sino que la destruyeron por completo, matando o esclavizando a sus habitantes y arrasando cada rincón de la ciudad. La imagen de una ciudad aniquilada hasta sus cimientos por decisión del Senado fue una advertencia clara al resto del mundo. Desafiar a Roma era invitar al exterminio. Los soldados romanos no eran solo guerreros, eran conquistadores, ocupantes y muchas veces verdugos. Su tarea no terminaba con la victoria militar. Tras la batalla, era común que las legiones saquearan las ciudades derrotadas, tomaran esclavos, ejecutaran prisioneros o destruyeran templos para humillar a las culturas sometidas. El ejército, una máquina de muerte meticulosamente diseñada. El ejército romano era probablemente la institución más eficiente de la antigüedad, no solo por su disciplina, sus tácticas o su tecnología, sino por su capacidad para ejercer la violencia de manera efectiva y simbólica. Todo en el ejército romano estaba diseñado para infundir miedo y respeto. La disciplina era tan rigurosa que incluso los propios soldados sufrían castigos atroces. Si una legión mostraba cobardía o insubordinación, el castigo podía ser la diezmación. Se seleccionaba al azar a 1 de cada 10 soldados y se le ejecutaba delante de los demás. Esta práctica no solo buscaba castigar, sino también enviar un mensaje: la desobediencia cuesta vidas, incluso dentro del propio ejército. Roma entendía que la violencia no solo debía infligirse, sino también exhibirse. Por eso, los castigos eran públicos, rituales y espectaculares. Nada debía quedar en lo privado. El sufrimiento debía ser ejemplar. Crucifixión, esclavitud y represión. Herramientas del Estado. De todas las formas de castigo aplicadas por Roma, la crucifixión es la más simbólica. No era simplemente una forma de ejecución, era una humillación total.
se reservaba para los esclavos, criminales comunes y rebeldes, y su objetivo era prolongar el dolor y la agonía durante horas, incluso días. No se trataba de eliminar al enemigo, sino de hacerlo sufrir públicamente como escarmiento. Uno de los episodios más escalofriantes fue el castigo a los esclavos rebeldes liderados por Espartaco. Tras la derrota del ejército esclavo, 6.000 prisioneros fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Imagina recorrer 200 kilómetros viendo cuerpos clavados en maderos. Era una lección visual y brutal. Roma no perdonaba la rebelión. La esclavitud, por otro lado, era una institución absolutamente normalizada. Los esclavos no eran personas, sino propiedad. Podían ser vendidos, mutilados, abusados o asesinados sin consecuencia legal alguna. Se estima que en algunos periodos del imperio, hasta un tercio de la población romana era esclava. Pan y circo. La violencia como espectáculo. Si hay un lugar donde la brutalidad romana se convirtió en entretenimiento, es el Coliseo. El anfiteatro Flavio fue inaugurado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, con 100 días de juegos ininterrumpidos. Durante ese tiempo murieron miles de gladiadores y animales. Los juegos de gladiadores eran mucho más que combates. Eran una expresión política. Los emperadores los usaban para ganar el favor del pueblo, distraerlo de las crisis y proyectar su poder. Aunque no todos los combates eran a muerte, muchos sí lo eran. Los gladiadores eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados. Peleaban por su vida, por la gloria o por la libertad. Además de los combates, se organizaban ejecuciones públicas como parte del espectáculo. Criminales eran arrojados a las fieras, en un ritual llamado damnatio ad bestias, mientras la multitud aplaudía. Se recreaban batallas navales en anfiteatros inundados, se escenificaban mitos sangrientos con personas reales y se organizaban cacerías donde leones, elefantes, osos y rinocerontes eran asesinados frente al público. La sangre no era un efecto colateral, era el plato principal. Política sangrienta, traición, puñales y emperadores paranoicos. La política romana era una selva sin reglas. El ascenso al poder muchas veces no dependía del mérito, sino de la fuerza, la traición y el asesinato. Julio César fue asesinado por sus propios aliados en pleno Senado. Calígula fue apuñalado por su guardia. Nerón obligó a su maestro Séneca a suicidarse y mandó asesinar a su madre. Domiciano cayó víctima de una conspiración palaciega. Durante algunos periodos, el trono cambiaba de dueño cada pocos años o meses. Los emperadores vivían rodeados de intrigas. Muchos temían tanto a sus enemigos como a sus amigos. Los juicios por traición eran comunes y las ejecuciones eran la norma. A veces bastaba un rumor para acabar con la vida de un senador, un general o incluso un familiar. Este ambiente de paranoia institucionalizada convirtió al poder romano en un juego letal. Sobrevivir en la corte imperial no era cuestión de inteligencia, sino de saber matar o morir. El lado oscuro de la civilización, Roma nos legó el derecho, la arquitectura, el arte, la ingeniería y la lengua. Pero ese legado se construyó sobre montañas de cadáveres. La infraestructura imperial se sostenía gracias al trabajo esclavo. Las ciudades brillaban porque otras eran saqueadas. Las obras públicas se financiaban con el oro robado en las guerras. La ley romana protegía a los ciudadanos, pero no a los esclavos ni a los pueblos conquistados. La violencia no era un desvío del sistema, era el sistema, y era aceptado por la mayoría. No había movimientos pacifistas ni derechos humanos. El valor de la vida humana era relativo y dependía de tu estatus. Incluso el cristianismo, que llegó a Roma como una religión perseguida, acabó utilizando las estructuras del imperio para imponerse y más adelante, para perseguir también. ¿Era Roma excepcionalmente violenta? Comparada con otras civilizaciones de su tiempo, Roma no era necesariamente más cruel. Los persas, los asirios, los griegos o los egipcios también ejercieron violencia. Lo que hace única a Roma es la escala,
la duración y la meticulosidad con la que organizó su aparato de dominación. La violencia romana fue sistemática, institucionalizada y espectacular. No era improvisada ni caótica, estaba reglamentada, ritualizada y muchas veces celebrada. También supo convertir la violencia en cultura, en relatos heroicos, en símbolos patrióticos, en monumentos conmemorativos. Los romanos no se avergonzaban de su brutalidad. Al contrario, la consideraban parte esencial de su identidad. Entonces, ¿qué tan violento era realmente el Imperio Romano? La respuesta es clara: profundamente violento, en todos los niveles posibles. La guerra, la esclavitud, la tortura, las ejecuciones públicas, el entretenimiento sangriento y la represión política eran parte integral de su estructura. No eran aberraciones, eran la norma. Pero esa violencia también nos obliga a reflexionar sobre nuestro presente. ¿Cuánto de Roma vive en nosotros? ¿Cuánto hemos heredado no solo en leyes o arquitectura, sino también en la forma de ejercer el poder, de controlar a las masas, de normalizar el sufrimiento ajeno? Roma no fue solo una civilización gloriosa, fue una máquina de dominación implacable. Y conocer su historia completa, sin adornos ni filtros, nos permite entender no solo el pasado, sino también el presente. Esto fue Travesía en el Tiempo. Si te impactó esta mirada cruda al Imperio Romano, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para que sigamos explorando juntos las historias que forjaron la humanidad. Porque la historia, aunque duela, también ilumina. Hasta el próximo viaje.